Introducción, los B-25 Michel y los P-40 Warhawk. Sobre el soleado paisaje de Sicilia, el aire es enrarecido y frío. El rugido de decenas de motores Cyclone, una sinfonía de furia mecánica, retumba en los oídos de las tripulaciones de los bombarderos. Son los North American B-25 Michel, pájaros de plata, cargados de propósito, con sus bodegas, preñadas de destrucción, para el aeródromo del Eje que se encuentra abajo. Volando junto a ellos, un escudo protector de aviones más pequeños y ágiles son sus escoltas. Estos son los pastores, los guardianes encargados de repeler a los lobos. Pero estos no son pastores cualesquiera. Pilotan Curtiss P-40 Warhawks, cazas resistentes y robustos, pero ya un paso por detrás de los últimos depredadores del cielo. Y los hombres dentro de ellos no son pilotos cualesquiera. Son el 99º Escuadrón de Cazas. Para muchos en el alto mando, son un experimento. Un experimento del que se espera que fracase. En tierra, en los pasillos del poder, en salas de reuniones y sesiones de estrategia, los informes se han escrito y las opiniones se han solidificado. Un estudio de 1925 del Army War College, un documento impregnado del prejuicio de su era, declaró que el afroamericano era descuidado, vago, irresponsable y reservado. Concluyó que simplemente no eran aptos para las complejidades del combate, y mucho menos para la cabina de un avión de caza moderno. El ejército era una institución segregada, un reflejo de la nación a la que servía, y estaba estructurado sobre este cimiento de prejuicios. Los marineros negros estaban largely confinados a roles de cocineros y camareros, y la Fuerza Aérea y los marines los excluían por completo. Sin embargo, ahí estaban ellos. Eran la encarnación de una campaña política y social implacable, librada por líderes de derechos civiles, periódicos afroamericanos y defensores que exigían el derecho a luchar por un país que aún los trataba como ciudadanos de segunda clase. Eran el producto de Tuskegee, Alabama, un lugar donde se entrenaron bajo un escrutinio inmenso, con tasas de expulsión significativamente más altas que sus homólogos blancos, forjándose en un cuadro de élite, aunque no probado. Estaban librando una guerra en dos frentes. Una contra las potencias del Eje y otra contra la discriminación profundamente arraigada de su propio bando. Esta era la campaña de la W, victoria contra el fascismo en el extranjero y victoria contra la discriminación en casa. Y en este día, 2 de julio de 1943, uno de esos pilotos, un joven que llevaba el peso de estas expectativas sobre sus hombros, se encontraría en el lugar correcto en el momento adecuado para luchar en ambas guerras a la vez. Charles B. Hall, de Brasil, Indiana, a la Fuerza Aérea. Charles Blakesley Hall nació el 25 de agosto de 1920 en el pequeño pueblo de Brasil, Indiana, hijo de Franklin y Anna Hall. Era un joven brillante y atlético que se destacó tanto en el campo de fútbol como en la pista de atletismo. Estaba motivado por una intensidad silenciosa que lo impulsó a matricularse en Eastern Illinois State Teachers College para estudiar premedicina. Su futuro parecía encaminado hacia la curación y el servicio. Pero el mundo tenía otros planes. Los tambores de la guerra resonaban. Y cuando llegó el llamado al servicio, Hall, como millones de otros, respondió. Puso sus estudios de medicina en pausa y en su tercer año de universidad se alistó como cadete de aviación en el Army Air Corps. Para cualquier hombre joven, el camino para convertirse en aviador militar era agotador. Para un hombre negro en 1941, era casi imposible. La mera existencia del programa de entrenamiento en Tuskegee era una victoria nacida de la lucha. Antes de 1940, los militares simplemente rechazaban a los solicitantes negros que soñaban con volar. Pero el lobbying incansable de organizaciones como la NAACP y la creciente voz de la prensa afroamericana forzaron la mano del presidente Franklin D. Roosevelt. La Ley Pública 18 expandió el Army Air Corps en 1939, y la campaña de presión aseguró que esta expansión tuviera que incluir a afroamericanos. Se estableció el experimento de Tuskegee. Era un programa de entrenamiento segregado, una concesión a la realidad de la división racial en ese momento, pero era una grieta en el muro de la exclusión. Cuando Charles Hall llegó al campo aéreo del ejército de Tuskegee, entró en una olla a presión. Los cadetes sabían que el mundo los observaba y que muchos esperaban que fracasaran. El entrenamiento era deliberadamente más duro. Los estándares, inflexiblemente altos. Algunas estimaciones sitúan la tasa de expulsión de los cadetes en Tuskegee en hasta un 60%,
en comparación con aproximadamente un 40% para sus homólogos blancos en otras instalaciones. Esta brutal deserción estaba diseñada para asegurar que solo los mejores absolutos obtendrían sus alas. No podían ser tan buenos como los pilotos blancos, la demanda tácita era que tenían que ser mejores. El currículo era exhaustivo, cubriendo desde teoría de vuelo y meteorología hasta identificación de aeronaves y las crudas realidades del combate. El 3 de julio de 1942, casi exactamente un año antes de que hiciera historia, Charles Hall se colocó las alas de plata de piloto y se convirtió en un segundo teniente del ejército de los Estados Unidos. Fue uno de los primeros 43 pilotos afroamericanos asignados al recién formado 99º Escuadrón de Persecución. El 99º Escuadrón de Persecución llega al norte de África. Después de más entrenamiento, el escuadrón zarpó, llegando al norte de África en la primavera de 1943. Finalmente estaban en el frente. Pero la lucha por el respeto estaba lejos de terminar. Adscritos al 33º Grupo de Cazas, el 99º estaba aislado por la segregación y los prejuicios. Su comandante de grupo, el coronel William Mamie, era abiertamente escéptico sobre sus capacidades. Los experimentados pilotos blancos del grupo ofrecían poca tutoría, dejando al 99º por su cuenta. Volaban el Curtiss P-40L Warhawk. El P-40 era un caballo de batalla, un caza resistente y fuertemente armado que podía absorber una increíble cantidad de castigo. Pero era un diseño que envejecía, más pesado y menos potente que los principales cazas alemanes a los que se enfrentaría, particularmente el Messerschmitt Bf 109 y el Focke-Wulf FW 190. Su ventaja clave era su robustez y su capacidad de giro superior a bajas altitudes. En manos de un piloto experto, podía ser un oponente mortal, pero ofrecía poco margen de error. El escuadrón vio su primer combate a principios de junio de 1943, volando misiones sobre la isla italiana de Pantelleria. El 9 de junio, tuvieron su primer encuentro con la Luftwaffe. En el calor del momento, algunos pilotos novatos rompieron la formación para perseguir a los aviones alemanes más rápidos. Un error común de principiante, pero uno que fue utilizado en su contra. No consiguieron victorias, y el posterior informe negativo del coronel Mamie proyectó una larga sombra, alimentando la narrativa de que el experimento estaba fracasando. Los pilotos del 99º sabían que tenían que demostrar que estaba equivocado. Necesitaban una victoria. La misión a Castelvetrano, Sicilia, 2 de julio de 1943. El sol calentaba el aeródromo de El Aguaria, en Túnez, reverberando sobre los fuselajes de metal de los aviones en espera del primer teniente Charles B. Hall. Era su octava misión de combate. El objetivo era el aeródromo de Castelvetrano, en el suroeste de Sicilia, una base clave del eje. La misión era una clásica escolta de bombarderos. Al 99º Escuadrón de Cazas se le encomendó proteger una formación de B-25 Michels. Su trabajo era ser un escudo, permanecer cerca de los lentos y vulnerables bombarderos y repeler cualquier interceptor enemigo. Para el 99º, bajo la nube del informe crítico de Mamie, la disciplina lo era todo. Mientras la formación surcaba el Mediterráneo, Hall era un manojo de sentidos concentrados, sus ojos escaneando constantemente el cielo en busca de una emboscada. El vuelo hacia el objetivo fue tranquilo. Los bombarderos llegaron a Castelvetrano y Hall vio cómo las bombas se desprendían, seguidas momentos después por erupciones de humo y tierra desde el aeródromo Below. Misión cumplida. Pero es en los momentos justo después de que caen las bombas cuando el peligro es mayor. Mientras la formación giraba para regresar a casa, la Luftwaffe atacó. Dos Focke-Wulf FW 190 se lanzaron en picado desde el sol. El FW 190, conocido por los pilotos aliados como el Butcher Beat, pájaro carnicero, era arguably el mejor caza de motor radial de la guerra. Era rápido, fuertemente armado y devastador en picado. Un depredador supremo que ahora se abalanzaba sobre los bombarderos estadounidenses. La radio crepitó, bandidos a las 10 en punto. El caos. Los pilotos alemanes atravesaron la formación, con las ametralladoras disparando. Este era el momento para el que Hall había entrenado, la primera vez que veía al enemigo de cerca. En sus propias palabras, recordó las decisiones en una fracción de segundo. Vi dos Focke-Wulf siguiendo a los bombarderos justo después de que soltaran las bombas.
Los alemanes estaban concentrados en los pesados B-25. Hall vio su oportunidad. Su deber era proteger esos bombarderos. Empujó la palanca de gases hacia adelante, inclinando su P-40 en un giro pronunciado. Me dirigí al espacio entre los cazas y los bombarderos, relató más tarde. Aquí, las fortalezas del P-40 entraron en juego. Mientras el FW-190 era más rápido, el P-40 podía girar más cerrado. El piloto alemán, confiado en su máquina, probablemente nunca vio venir la maniobra agresiva. Hall logró meterse inside del alemán, una táctica clásica de dogfight que convertía al cazador en presa. Durante unos segundos críticos, la sonrisa con colmillos de tiburón de un Warhawk llenó el espejo retrovisor del piloto alemán. A través de su mira, Hall encuadró al segundo FW-190. La distancia se cerró. Apretó el gatillo. El P-40 se estremeció cuando sus ametralladoras calibre .50 rugieron, enviando un río de trazadoras hacia el caza alemán. Disparé una larga ráfaga y vi mis balas trazadoras penetrar en el segundo avión. El efecto fue devastador. Pedazos del fuselaje del FW-190 se desprendieron mientras un humo negro eructaba de su motor. Él giraba a la izquierda, pero de repente se desplomó y se dirigió directo al suelo, observó Hall. Una muerte confirmada requiere presenciar el choque. Hall siguió al avión mortalmente herido hacia abajo. Lo seguí en picado y lo vi estrellarse. Levantó una gran nube de polvo. En el cielo sobre Castelvetrano, ahora había un caza enemigo menos. En el suelo below, un mito yacía destrozado junto a los restos retorcidos. El cielo se calmó de nuevo. El FW-190 superviviente rompió el contacto y los B-25 se reagruparon para el vuelo a casa. El primer teniente Charles B. Hall, con su corazón aún latiendo con fuerza, se reincorporó a la escolta. Una bienvenida de héroe y la cruz de vuelo distinguido. De vuelta en el Aguaria, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los equipos de tierra rodearon el P-40 de Hall mientras taxiaba. Era un héroe. En una famosa fotografía, Hall está sentado en su cabina, señalando el lugar en su fuselaje donde pronto se pintaría una pequeña esvástica. Como una pequeña recompensa de su jubiloso escuadrón, le entregaron una botella de Coca-Cola, un saboreado gusto a casa. Esto era más que una sola muerte. Era la primera vez en la Segunda Guerra Mundial que un piloto afroamericano que volaba para los Estados Unidos derribaba un avión enemigo. La victoria fue un trueno que resonó en la cadena de mando. El comandante supremo aliado, el general Dwight D. Eisenhower, viajó a la sede del 99º para felicitar personalmente al escuadrón por su victoria. El momento fue un poderoso símbolo de validación desde lo más alto. Por sus acciones, Charles Hall fue ascendido a capitán y condecorado con la Cruz de Vuelo Distinguido, el primer piloto afroamericano en recibir este honor. La prensa afroamericana en los Estados Unidos estalló con titulares celebrando a su héroe. El 99º se une al 332º grupo de cazas. Sin embargo, la victoria de Hall fue la única muerte aérea registrada por el 99º durante todo 1943. El escuadrón continuó volando misiones difíciles, pero el informe negativo del coronel Mamie todavía los perseguía. Incluso se propuso retirar al 99º del combate y relegarlo a patrulla costera. Pero su comandante, el brillante coronel Benjamin Davis Jr., luchó por sus hombres. Viajó a Washington para defender el historial de su escuadrón, argumentando que se habían desempeñado tan bien como cualquier escuadrón nuevo y se vieron obstaculizados por la falta de tutoría. Sus argumentos, respaldados por la innegable victoria de Hall, tuvieron éxito. El 99º se mantuvo en la lucha. El propio Hall demostraría que su primera muerte no fue casualidad. En enero de 1944, durante la desesperada lucha alrededor de Anzio, Italia, derribó 2 cazas alemanes más el mismo día, llevando su total a 3. El solo acto de valentía de Hall había roto el dique. Ahora, venía la inundación. A principios de 1944, el 99º Escuadrón de Cazas se unió a otros 3 escuadrones de cazas negros, el 100º, el 301º y el 302º, para formar el totalmente afroamericano 332º Grupo de Cazas. Bajo el mando del coronel Benjamin Davis Jr.
Fueron transferidos a la 15ª Fuerza Aérea y se les encomendó una nueva misión crítica: escolta de bombarderos de largo alcance. Este era el trabajo más demandante que un piloto de caza podía tener. Volar profundamente en territorio enemigo para proteger formaciones masivas de bombarderos B-17 y B-24. Finalmente fueron equipados con aviones superiores, primero el P-47 Thunderbolt y más tarde el legendario P-51 Mustang. Fue con los P-51 que su leyenda se forjó verdaderamente. Para distinguir sus aviones, el 332º pintó las colas de sus Mustangs de un vibrante rojo. Este simple acto les dio su apodo inmortal, las colas rojas, Red Tails. Para las tripulaciones de bombarderos, esas colas rojas se convirtieron en un símbolo de salvación. Los pilotos del 332º ganaron una reputación por su increíble disciplina. Mientras algunos grupos de cazas rompían la formación para buscar la gloria individual, se sabía que las colas rojas se quedaban con los bombarderos sin importar qué. El coronel Davis les inculcó esta táctica. La misión no se trataba de marcar muertes personales, se trataba de llevar a los amigos grandes a casa sanos y salvos. Las tripulaciones de bombarderos comenzaron a solicitar específicamente a los ángeles de cola roja. El increíble historial de combate de los Tuskegee Airmen. El mito popular de que nunca perdieron un bombardero no es estrictamente cierto, pero la realidad es igualmente impresionante. Un informe de la Fuerza Aérea encontró que el 332º perdió un total de 27 bombarderos escoltados ante cazas enemigos, en comparación con un promedio de 46 para otros grupos de P-51 en la misma Fuerza Aérea. Su historial de combate fue asombroso. Volando más de 1,500 misiones, destruyeron 112 aviones enemigos en el aire y otros 150 en tierra. En una misión increíble el 24 de marzo de 1945, las colas rojas derribaron 3 cazas a reacción alemanes M-262 en un solo día. Una hazaña sin precedentes por la cual todo el 332º grupo de cazas recibió una citación de unidad distinguida. El grupo produjo sus propios héroes. Lee Archer, Joseph Ellsbury y Edward Toppins fueron acreditados con 4 victorias aéreas cada uno, mientras que Clarence Lester derribó 3 aviones enemigos en una sola misión. Estos hombres, una vez considerados no aptos para el combate, se habían convertido en algunos de los pilotos de caza más efectivos del teatro europeo. El costo fue alto. De los 450 pilotos que desplegaron en el extranjero, 66 murieron en acción y 32 fueron capturados como prisioneros de guerra. El legado de los Tuskegee Airmen y la desegregación del ejército estadounidense. Cuando la guerra terminó, los Tuskegee Airmen sobrevivientes regresaron no solo como veteranos, sino como vencedores. Habían confrontado la ideología de la raza superior de los nazis y la habían destrozado con habilidad. Habían confrontado el racismo sistémico de sus propios militares y lo habían desafiado con excelencia. Su historial de combate era innegable. El grupo ganó más de 150 cruces de vuelo distinguido y cientos de otras medallas por su servicio. Su éxito hizo que las políticas segregacionistas de los militares fueran indefendibles. Era imposible argumentar que los hombres negros no eran guerreros capaces cuando un grupo de ellos se había desempeñado de manera tan espectacular. El legado de los Tuskegee Airmen fue un factor clave que influyó en la decisión del presidente Harry S. Truman en 1948 de emitir la Orden Ejecutiva 9-1981. La orden declaraba: habrá igualdad de trato y oportunidades para todas las personas en las Fuerzas Armadas sin distinción de raza, color, religión u origen nacional. Fue el clavo final para la segregación en el ejército estadounidense, un resultado directo del trabajo sentado por los hombres que volaron los aviones con las colas rojas. La vida de Charles B. Hall después de la guerra y la medalla de oro del Congreso. Charles B. Hall, el hombre que lo comenzó todo con una ráfaga de ametralladora sobre Sicilia, regresó a casa como un héroe, pero vivió una vida tranquila. Trabajó como agente de seguros y luego para la Administración Federal de Aviación, FAA, falleciendo en 1971 a los 51 años. Durante décadas, su historia fue larga y desconocida para el público estadounidense en general, pero su legado perduró. Y en 2007, los Tuskegee Airmen recibieron colectivamente la Medalla de Oro del Congreso, el honor civil más alto conferido por el Congreso. Conclusión: el coraje no tiene color. La historia del piloto alemán que nunca vio al
P-40 que se lanzaba en picado desde arriba es más que un relato de un duelo aéreo. Es la historia de un piloto de 22 años de Indiana que, en unos pocos segundos ardientes, hizo más que destruir un avión enemigo. Ayudó a destruir una mentira. Él, y los cientos de hombres valientes que lo siguieron, demostraron que el coraje no tiene color. Fueron los Tuskegee Airmen, y no solo ganaron batallas en el cielo. Ganaron una guerra por el alma misma de una nación. ¿Te ha conmovido esta increíble historia de valentía y perseverancia? Si quieres conocer más relatos como este, no dudes en suscribirte para no perderte nuestro próximo contenido.